Video con fines educativos para la materia de sociodemografía, sexto semestre en la licenciatura de Sociología para la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, SUAYET. Es una autoentrevista basada en el tema de la migración. Yo mismo fui objeto de ella y a través de esta entrevista, este video, quiero plasmar un poco los motivos que me llevaron a ser un migrante de México a Estados Unidos. Corría el año de 2004, ya en este siglo, trabajaba para una buena empresa cuando de repente me quedé sin trabajo por circunstancias que no tiene la pena mencionar aquí. La cosa es que me quedé sin empleo. Ganaba bien y de la noche a la mañana me vi en la necesidad de buscar otro trabajo luego de 15 años de haber servido en esta empresa, lo cual pues no es fácil para una persona que no tiene los estudios requeridos, ya que había subido en el escalafón de la empresa a través de esfuerzo y por lo mismo que había sido una persona responsable, me habían pasado a muchas áreas. La cosa es que al salirme pues no encontré ningún trabajo ni en la ciudad donde radicaba Puebla, ni en la ciudad donde tenía mi casa en México o en Coatepec o en San Luis Potosí, con el mismo nivel de salario. Cuando uno se enfrenta a esa disyuntiva teniendo familia, hijos en la escuela, es difícil tratar de salir adelante, aun cuando me liquidaron, pues no fue dinero suficiente para poder llevar o poner un negocio, establecer una vida que durara mucho tiempo. El dinero se fue acabando poco a poco y surgió la idea de migrar hacia los Estados Unidos, a vivir el famoso sueño americano, que en realidad para algunos se vuelve una pesadilla. Y he aquí mi narración al respecto. Esto que sucedió en julio de 2004 para noviembre, finales, logré concretar el, el acuerdo con unos polleros que me trasladaron. Primero yo vivía en Coatepec, Veracruz, a la Ciudad de México, de la Ciudad de México en avión a Ciudad Juárez, en donde estuve en una casa de seguridad, donde se juntan otros migrantes esperando el día y la hora exactos para hacer el cruce hacia la frontera del otro lado, que es El Paso, Texas. Pasaron 2 días, no hubo movimiento, estábamos encerrados en la casa, de hecho ni salíamos, solamente nos la pasábamos ahí sin hacer nada porque no había ni tele. En ese entonces todavía no se desarrollaban los smartphones, ni había redes sociales, ni nada de lo que hay ahora. Llegado el momento, la persona que me recibió en el aeropuerto, que no era la misma que la de la casa, me envía con otra persona distinta, que además, pues se fueron cambiando a través de esta serie. Es una estructura muy organizada de coyotaje o de polleros, que son los que transportan a los migrantes. Cruzamos un niño menor de edad, no sé, tendría 10, 11 años, no recuerdo, el pollero y yo. Por el lado mexicano nos llevaron a un lugar en la frontera que no se parece en nada a lo que aparece en la televisión, en las noticias, en los reportajes. Nunca supe dónde era porque no existía el Google Maps, al menos yo no tenía acceso a ello. Un lugar perdido en la maleza, en el cual del lado mexicano estaba un militar mexicano agazapado, que pues por el solo hecho de estar ahí nos cobró mis últimos 200 pesos mexicanos, que si no nos iban a denunciar, estando del lado mexicano todavía. Había que pasar un pequeño río, no sé qué río era, no sé, un ancho de 10 metros si acaso y una profundidad de 1,5 metros tal vez. La cuestión era que pasando el río había una pequeña loma por donde pasaba la patrulla fronteriza a cierta velocidad, no se detenía, levantaba mucho polvo.
Entonces nos dijo el pollero, yo les voy a indicar cuándo se va a hacer la pasada. Agarramos, nos tenemos que desnudar para poder que no se mojara nuestra ropa ni las pocas pertenencias que llevábamos, porque era todo lo que llevábamos, no había maletas ni nada. Cargo al niño, me cruzo, subimos el montículo. Una vez que pasó la patrulla fronteriza, nos tiramos unos guisachales, nos espinamos todos. Pasamos por un campo algodonero, ahí conocí de primera mano cómo se daba el algodón. Bueno, y agarré las borlas para curar mis heridas. Caminamos hasta una gasolinera, como hora y media en una nogalera. No sabía si estaba ya en Estados Unidos o no, porque no es fácil discernir entre la diferencia entre un lado y otro si no hay indicaciones, no hay absolutamente nada. Lo único que se veía más organizado, el campo, el sembradío de la nogalera del lado americano. Empezamos a ver maquinaria y supuse que estaba yo en Estados Unidos. Ya cuando llegamos a la gasolinera, a las orillas del Paso, me di cuenta que efectivamente estábamos en Estados Unidos. Se empezaron a acercar personas de color, americanos, hispanos también, amenazándonos, ofreciéndonos el cruzar la frontera con ellos. Digo, ya estábamos del otro lado, pero el ponernos a un lugar seguro. Para no hacer el cuento largo, nos llevaron a otra casa de seguridad donde ya había más migrantes. Nos cambiamos, comimos, bebimos, y cada quien nos repartieron hacia el destino donde íbamos a finalmente llegar. Yo iba con destino a Atlanta, Georgia. Y bueno, ese trayecto, ese paso primero llegamos a Dallas, pero para pasar de El Paso a Dallas ha sido el periodo de más miedo, más temor y más incertidumbre que he sentido en mi vida. Nos subimos en un tráiler con un trailero. Me volvió a tocar con el mismo niño que crucé la frontera, él en la parte de abajo donde guardan las herramientas y yo en la parte de arriba de la cabina donde guarda el equipaje. Nos dijo el chofer, van a pasar, la señal va a ser el radio, yo voy a tener prendido el radio, no va a pasar nada, ustedes pueden estar tranquilos. Cuando baje el tono de la radio, se van a callar y no se van a mover porque entonces quiere decir que hay un retén. Pasa, sucede tal como lo menciona y fueron los segundos, minutos que a mí me parecieron horas interminables en los que supongo yo el agente americano, porque no lo vi, hizo la inspección, nada más sentía los golpes de los toletazos en las maletas y dije, pues donde no me golpea a mí, porque entonces sí, ahí se acaba la fiesta. Pasó el tiempo, arrancó, prendió otra vez la radio y supimos que habíamos pasado lo peor. ¿A qué voy con todo esto? Las cosas que tiene uno que pasar, y esto resumido por el poco tiempo que tenemos con el video, son en base a la situación que se vive en el país. Mucha gente, me tocó conocer gente de toda América Latina y de varias partes del mundo. Llegan a los Estados Unidos con la promesa de una mejor vida, y sí, en efecto, es un país primermundista, pero cuyas costumbres son muy distintas de al menos la mayoría de los latinos y en especial de los mexicanos. Es gente muy ordenada, sí, muy trabajadora, sí, muy respetuosa también, muy limpia. Sin embargo, en cada trabajo, la ventaja que se tiene es que no importa dónde se trabaje o de lo que se trabaje, le alcanza para tener una vida que nosotros en México consideramos como de ricos y allá es de cualquier persona que no sea ociosa, ¿no? Que se dedique a trabajar. Pero te exprimen cada minuto, cada segundo del horario trabajado y cada centavo de dólar ganado se suda lágrimas. Y la gente no ve eso, creen que uno va o los trabajos son iguales acá. Allá no hay tiempo para ir a tomar el café, no hay tiempo para ir al baño, no hay tiempo para salir a fumar un cigarro. Si trabajas 8 horas, en lo que sea que trabajes, son 8 horas de trabajo realmente efectivo. Y esa es una de las principales diferencias con el aspecto laboral en México, aparte del pago, que es por hora y no por jornada laboral. Son muchos cambios culturales lo que uno tiene que asimilar
el respeto, sobre todo a la autoridad, algo que aquí no se tiene porque no se ha ganado. Allá es insoslayable, uno no puede negociar una multa de tránsito como aquí con un soborno, porque eso es cárcel. El estar sin papeles ellos lo consideran algo ilegal. Yo entré de ilegal. Sin embargo, me ayudó a hablar inglés. Es una herramienta indispensable que se debe de tener para poder sobresalir. Y tratar de entender la cultura al pueblo al que se va, tratar de entender sus costumbres, su manera de ser. Con el tiempo llegué a ser gerente de sucursal en una cadena de comida rápida. Pero mucho está en cómo sea la persona, porque el que va con vicios de cualquier parte del mundo hacia allá va a seguir con los mismos vicios y no va a prosperar. Quien va con la idea de veras trabajar, de esforzarse, de cambiar, de ser mejor persona, triunfa. Y esa es mi historia